Buenas tardes a todos y buenos días a los que se encuentran en el hemisferio occidental. Queremos darles la bienvenida y las gracias por conectarse con nosotros a este webinar Leer, Transformar y Escribir. Buenas tardes y muchas gracias por conectaros. Vamos a empezar entonces con el webinar, si os parece. Bueno, primero de todo nos vamos a presentar. Nosotros somos Conterra, somos los redistribuidores de FME en Europa. Y además de redistribuir FME hacemos otras cosas, damos soporte a nuestros clientes, hacemos proyectos con FME, somos usuarios activos de FME, desarrollamos también extensiones de FME como por ejemplo el Inspire Solution Pack para FME o los paquetes de localización en español. Bueno, yo que os hablo soy Francisco y conmigo está Camila. Sí, yo soy Camila y Francisco, también organizamos cursos de FME. Y también organizamos cursos de FME, formación, damos webinares, todo lo que se nos ocurre. Bueno, pues venga. A ver, el programa que nos hemos planteado para este webinar es hacer una breve introducción a FME. Vamos a mostrar las transformaciones básicas y elementales que se pueden hacer con FME, como transformaciones de formato, de esquemas, de atributos, de geometrías y sistemas de coordenadas. Y al finalizar vamos a tener unos 5 o 10 minutos, dependiendo de cuánto tiempo nos tome, para dudas y preguntas. Y a lo largo del seminario, por favor, no duden en escribirnos en el chat que vamos a intentar responder inmediatamente. A ver, empezamos. FME es una herramienta Special ETL. Este concepto ha sido concebido por Safe Software. Safe Software es la empresa desarrolladora de FME, es una empresa canadiense. Y bueno, ETL significa Extract, Transform y Load. Con esto queremos decir que FME puede leer datos rápidamente, independientemente de su formato y origen y estructura. Es decir, FME puede leer datos de cualquier origen, puede transformarlos, esos datos en una estructura requerida usando unos flujos de transformación, con unas herramientas que están incluidas en FME. Y puede finalmente escribir, cargar esos datos en un sistema de destino. FME me sirve para conectar sistemas. Con FME puedo conectar un sistema A en un sistema B. Puedo unir diferentes tipos de formatos y aplicaciones y mover mis datos de un lado a otro sin que importe su forma. Con FME puedo hacer integraciones complejas y todo sin escribir una sola línea de código. Que también vamos a ver unos ejemplos. FME incluye cientos de formatos, cientos de transformadores con los que puedo manipular el esquema y el contenido de sus datos. Hemos preparado unos ejemplos, son muy bonitos. Bueno. Transformar no solo significa en FME convertir, hacer una conversión 1 a 1, sino que también puedo darle valores a mis datos, analizándolos, cambiándolos, validándolos o uniendo datos en diferentes fuentes, con diferentes fuentes. Y bueno, todas estas transformaciones no son puntuales, sino puedo crear procesos de transformación que los puedo reutilizar con diferentes datos en diferentes momentos. Por ejemplo, puedo automatizar un proceso y decir que se ejecute una vez al día, una vez al mes, o puedo también hacer que se ejecuten cuando un evento los activa. Entonces con FME se pueden automatizar. FME no utiliza código, no tengo que hacer ni una línea de código de programación. FME es una herramienta gráfica, tiene una interfaz gráfica, utiliza herramientas fáciles de configurar, utiliza unos transformadores, que los vamos a ver más adelante. Y bueno, si todavía no conocen FME, les invitamos a nuestro webinar semanal que hacemos todos los miércoles a las 5 de la tarde. ¿Qué mostramos ahí, Francisco? Hacemos todos los miércoles a las 5 un webinar, bueno, 5 horas europea, ahora local, no lo sé. Hora local depende de dónde estemos. Hacemos eso, media hora donde mostramos los elementos principales de FME Desktop, que es el FME Workbench, que es el Data Inspector, que es un Reader, que es un Writer, que es un transformador, y vemos esos escenarios de uso de donde nos puede ser utilidad FME. Muy bien. Una de las grandes fortalezas que tiene FME es el número de formatos que es capaz de leer y escribir. Con FME se puede trabajar en distintos sistemas en una misma interfaz. Por ejemplo, puedo trabajar con datos vectoriales y raster utilizando las mismas herramientas, los mismos transformadores, las mismas herramientas de transformación y escribirlos en un sistema deseado. Y tienen ahí una lista de los formatos que soporta FME.
Lo ponemos en el chat, si te Buena parece, idea. la lista de formatos para que podáis echar un ojo. Bueno, vamos a empezar entonces con demos. Vamos a mostrar una primera transformación donde vamos a decir eso. Que nosotros decimos que fm lo utilizamos para transformar datos, no para convertirlos. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, le voy a iniciar el fm workbench. Tengo aquí un archivo shape, le puedo dar a abrirlo directamente con el fm data inspector. Escojo inspeccionar con data inspector. Se me abre la interfaz del data inspector. Y en el Data Inspector, el Data Inspector es la herramienta de visualización universal que tengo de datos espaciales. El Data Inspector puedo cargar cualquier archivo de un formato de datos soportado por FME y lo abro y puedo ver lo que hay dentro. En este caso, por ejemplo, tengo aquí un archivo shape que tengo las demarcaciones hidrográficas de España. Tengo, por ejemplo, la cuenca del Miño-Sil, del Duero, del Ebro, etcétera. Tengo mi tabla de atributos, tengo mi sistema de coordenadas guardado en el archivo shape, mi extensión, no sé, toda la información de las geometrías de cada uno de los elementos. Para esto utilizo el Data Inspector. Tengo después el FM Workbench, que es la interfaz donde diseño mis procesos de transformación. Voy a darle aquí al principio de la pantalla de inicio que me aparece, le doy a generar proyecto y me dice ¿qué proyecto quieres generar? ¿Qué quieres cargar? Tengo que darle aquí el formato de origen y un archivo, un dataset y el formato de destino. Le voy a dar, por ejemplo, aquí veo los últimos formatos que utilicé y puedo ver más formatos que tengo. Por ejemplo, si quiero filtrar esto, por ejemplo, decir quiero cargar un DGN o un DWG o un archivo de BIM o no lo sé, una geodatabase, puedo ver, ya te digo que tenemos más de 350 formatos de datos que están soportados y cada año crecen. Sin parar, pero son los más utilizados los estándares. Exactamente. Vale, eso, le digo que es un shape, lo que estoy intentando leer, y le digo dónde tengo. Tengo mi shape aquí, la ruta del archivo, donde lo tengo, y le digo, eso es lo que quiero leer, y luego le digo lo que quiero escribir. Por ejemplo, voy a decirle que lo voy a escribir en un KML. Le digo dónde lo quiero escribir, pues lo voy a poner aquí en la carpeta out, y le voy a llamar cuencas.kml. Y al darle a aceptar, automáticamente me carga el flujo de trabajo de coger de un lado y ponerlo en el otro. Carga la información que está en el shape y lo conecta con la información de destino del KML, este de aquí. Le puedo dar automáticamente a ejecutar y voy a aquí abrir la carpeta. La carpeta más grande se me abrió y veo cómo se me va a generar aquí, ahora, al acabar el proceso, mi archivo de KML. Pasaron 25 polígonos, bueno, las demarcaciones eran polígonos, de un lado a otro. Y se me abre aquí el KML. El KML, igual que antes, también lo puedo coger y abrirlo con el Data Inspector, dándole el clic derecho, o también puedo coger y arrastrarlo dentro del Data Inspector y lo pongo aquí en una pestaña nueva. Me detecta qué tipo de archivo es, lo abre y veo, vale, esa misma información que tenía antes, no hice absolutamente nada. No añadí nada de la información, simplemente le cambié el formato, lo transformé. ¿Por qué lo transformé? Porque mira, por ejemplo, le cambié el sistema de coordenadas sin decirle nada, porque FM sabe que en un KML el sistema de coordenadas tiene que estar en VG64. Antes, el archivo que tenía en Shape estaba en ETR69. Cambió el datum. La tabla de atributos sí igual, pero un par de cosas cambiaron. Por ejemplo, me puso un atributo KML ID, porque cada uno de los elementos de un KML tiene que tener este atributo, le dice la especificación del formato. Los atributos propios del formato vienen con el nombre del formato por delante normalmente, ¿no? Efectivamente. El resto son atributos, le llamamos atributos de usuario. Vale, y esta es la transformación que tengo ya que carga FM de manera predeterminada. Pero esa transformación yo la puedo modificar, puedo decir cómo estoy leyendo y cómo estoy escribiendo. Por ejemplo, tengo un montón de parámetros aquí del reader, que puedo decirle cómo estoy escribiendo y cómo estoy leyendo. Tengo un montón de parámetros aquí del writer, que puedo decir, vale, mira, tengo estos parámetros del writer, todos los que estoy escribiendo, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, puedo cambiar
añadir una descripción al documento. Decirle que esto que estoy escribiendo son las cuencas hidrográficas de España. Lo pongo con NH porque tiene un teclado alemán. Puedo decirle el nombre del autor, el email del autor si quiero. Toda la información, metadatos, todo ese tipo de cosas pertenece a este tipo de cosas. Puedo cambiar aquí lo que es los parámetros del writer, que lo llamamos lo que estoy escribiendo en todas las capas, y luego capa por capa también tengo parámetros. Por ejemplo, puedo poner aquí que cree una tabla de atributos en una viñeta que va a presentarse automáticamente al abrirse el KML. O puedo decirle otra cosa, por ejemplo, que en vez de KML que sea KMZ, así me va a crear el archivo comprimido. Le digo ejecutar otra vez y me crea el KMZ. Entonces estos parámetros son propios del formato. Claro, estos parámetros son dependientes de que estoy leyendo, que estoy escribiendo, pues tienen unos parámetros a otros. Por ejemplo, los viñetas tienen sentido con KML. Veo aquí cómo se crea este KMZ. Lo abro en Google Earth y veo, vale, es exactamente lo mismo que tenía antes, pero lo estoy viendo de otra manera. Veo a la izquierda cómo me creó la información que le dije yo, la descripción del documento, y cómo al darle encima de algo me aparece lo que dije antes, las viñetas con una tabla de atributos. Podría cambiarle, por ejemplo, el nombre del elemento, o lo que voy a hacer es hacer una cosa más sencilla, simplemente poner colores. Le digo a este transformador que se llama Feature Color Setter, que pone colores aleatorios. Entonces, ahora me va a cargar este nuevo documento, me lo va a cargar en KMZ, lo escribió, lo tengo aquí, y voy a coger este KMZ y lo voy a poner aquí en el Google. ¿Deseo volver a cargar? Sí. Venga. Lo vuelvo a cargar y aquí tengo el mismo documento que antes, esta vez con colores, para que sea un poco más bonito, con sus cuencas hidrográficas. Esto es una manera muy sencilla que tengo de hacer transformaciones de formatos, y yo lo hice con dos formatos muy fáciles como el Shape y el KML, pero tengo multitud de formatos que podemos ver en galería de readers, por ejemplo, eso. Aquí explorar todos los que me dé la gana y cada uno de ellos hacer sus transformaciones, pues yo que sé, a lo mejor de cambiar de raster, un formato de raster, cambiar un formato de nube de puntos, todo lo que me dé la gana. A forma de resumen, Francisco, has abierto la opción generar proyecto, has puesto un formato de origen, has puesto un formato de destino, una ruta de origen, una ruta de destino y ya está. No dice nada más. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las transformaciones de esquema. Un esquema es la estructura de datos de un dataset. FME cuando lee datos de un dataset de origen, gráficamente nos muestra estas cajas naranjas. Como pueden ver, en la parte izquierda sería una capa de un reader, en la parte derecha tenemos una capa de un writer, y nos muestra gráficamente cómo es la estructura de esos datos. También podemos cambiar esa estructura mediante las propiedades o parámetros de cada formato. Ahí tengo una ventana abierta de unos parámetros del formato del writer, por ejemplo. A ver si hacemos la siguiente diapositiva. En este ejemplo, en este gráfico, tengo un flujo de transformación hecho en nuestra herramienta el FM Workbench, que es donde se crean esos flujos de transformación. Y bueno, en la parte izquierda tengo el esquema de origen, que es lo que tengo realmente, es el esquema, lo que lee FM de los datos de origen. Y la parte derecha son las capas de writer, o es el esquema que deseo, el esquema que quiero obtener, el esquema de destino. Y en la parte central tengo esas transformaciones, esos flujos de transformación que hago con los transformadores para adaptar mi esquema de origen a un esquema de destino deseado. Bien, ahora vamos a la siguiente demo. Vamos a mostraros un ejemplo de cómo puedo coger y modificar los esquemas de lo que estoy escribiendo. Voy aquí otra vez al Workbench, pongo un proyecto en blanco para eliminar lo que tenía antes abierto. Y bueno, primero de todo vamos a ver los datos de origen, los datos que vamos a trabajar en este ejemplo. En este caso, vamos a abrir aquí, copiar, bueno, arrastro mis datos simplemente por drag and drop aquí al Data Inspector y me los abre directamente, me dice qué archivo estoy leyendo, me abre un diálogo diciéndome esto es un GeoPackage. Un GeoPackage es un archivo de GIS abierto. ¿Qué más? Vale, tengo aquí eso, las diferentes capas que hay dentro de este archivo. Es una hoja de la base topográfica de La Rioja. Puedo ver diferentes capas con sus colores de más o menos gusto.
Tengo aquí también mi tabla de atributos. Por ejemplo, en este caso voy a ver estos elementos pequeñitos que tengo aquí. Seleccioné solamente la capa hidrografía de polígonos, que son eso, elementos de la capa de hidrografía, por ejemplo, piscinas, cosas así. Los tengo aquí a la derecha, puesto el nombre de cada uno de los elementos. Aquí. Piscinas, balsas, estanques, el río Ebro este gordo de aquí. A ver, vamos a ver, muestra todo de aquí, para afuera, esto todo de aquí es el río Ebro. Pues voy a coger y voy a clasificar esto que está todo aquí en una sola capa, lo voy a clasificar. Me vuelvo al FME Workbench aquí atrás, igual, también funciona igual, arrastro y me abre automáticamente el diálogo que me dice detectó qué formato es y acepto, o puedo jugar con los parámetros y ver cómo lo estoy leyendo. Francisco, ¿qué hace esa ventana de registro de transformación? La ventana de abajo me dice lo que está pasando. Aquí en el registro tengo todo lo que se va poniendo, es el log, donde va poniendo aquí todo lo que está pasando, por ejemplo. Se creó un reader, se creó... no sé. ¿Qué más? Bueno, se me cargó una capa. ¿Por qué? Porque ahora... no he prestado atención a lo que estaba haciendo, lo hice sin pensar. Me sale un diálogo diciéndome, en este archivo tienes tantas capas, ¿cuáles quieres cargar? Pues solo le di a la de hidrografía, no el resto. Vale, dentro de esta capa, pues eso, le doy aquí y veo la cantidad de atributos que están dentro de la capa, o puedo también verlo aquí dentro y ver los atributos que hay, diferentes atributos, y sus propiedades, tipo de atributo que son, el ancho, etcétera. No solamente puedo verlos, sino también puedo determinar la manera en que estoy leyendo. Por ejemplo, puedo desactivar estos dos, tipo 19 y tipo 20, y no los leo. De esta manera no los estoy leyendo. No estoy modificando los datos de origen, simplemente estoy diciendo que no los leo. Ese es el esquema que tengo. Este es el esquema de lo que tengo, exactamente. Y luego termina como lo estoy leyendo. Voy a añadir un writer aquí. Un writer es lo que dijimos antes, es el que determina el formato de destino. Voy a añadir un writer, en este caso un archivo Spatialite, que es una base de datos que se guarda en un archivo. Y le voy a decir nombre del archivo, aguas. Ok, todo, y le digo aquí, definición, copiar desde el reader. Quiere decir, va a coger el esquema y la definición del esquema, lo que son las capas, los atributos, todos los va a coger desde el reader. Veo aquí en este elemento de destino cómo ha aparecido ese mismo nombre, nombre igual que antes era hidrografía pol, ahora se llama hidrografía pol. Atributos igual que antes. Una pequeña diferencia que puedo ver es que antes los atributos estaban en mayúscula y ahora los atributos están en minúscula. ¿Por qué? Porque Spatialite solo me deja tener atributos en minúscula. Me copio también 19 y 20 porque en el reader no lo había dicho, lo había dicho en cómo lo estoy leyendo, pero no en el archivo de origen, que no los iba a leer. Pero aquí puedo coger y modificarlos manualmente y decirle, venga, este lo quiero eliminar, este 21 ya no se va a llamar 21 porque el 21 no me dice nada, y le voy a llamar propiedad para decir quién es el propietario, en plan de la organización responsable de lo que fuera, contacto para poner información de contacto, puedo cambiar el nombre aquí, o puedo añadir nueva información y poner aquí un nuevo campo que se llame autor. Y el tipo de archivo, el tipo de atributo que me dé la gana. Por ejemplo, bueno, tiene sentido que sea un string. Si quiero ponerle, por ejemplo, la fecha de edición, pues entonces le pondría que el tipo sea date. Perdón, me cargo esto aquí. Datetime, aquí, aceptar. Vale, y veo cómo se me adapta aquí a la derecha automáticamente. Voy a hacer una cosa ahora, que es que al conectar el origen y el destino, voy a ver cómo aparecen flechitas aquí con diferentes colores. Las verdes significa que es el mismo en origen y destino, ya al tener el mismo nombre ya detecta que tiene que pasar la información de un lado a otro. Las amarillas en origen significa que esta información no va a ningún lado, y las rojas en destino significa que aquí no está llegando nada. Puedo ir conectándolas y diciendo, vale, pues mira, el tipo 23 será la información de contacto, componentes, régimen en mayúsculas o régimen en minúsculas, así. Y se puede hacerlo, esto es lo que llamo una edición de esquema manual. Otra cosa que quería hacer antes, que dije que iba a hacer, no lo hice todavía, era que quería filtrar los tipos de geometrías que tenía aquí. Voy a añadir para eso un transformador que se llama un tester, que es el transformador más utilizado de todo FME.
y todos los años tienen novedades, una pasada. Le voy a decir que el nombre de que el atributo nombre tenga valor piscina. Si el atributo nombre tiene valor piscina, entonces pasa el test y pasa esta capa de aquí. Y le voy a cambiar el nombre de la piscina, el nombre de la capa, le voy a llamar piscina. Bueno, capa o tabla, utilizo todos los términos sin importarme lo que estén diciendo realmente. Se van a escribir todas las piscinas en la capa. Todas las piscinas se van a escribir en esta tabla de piscinas. Voy a hacer otra cosa que va a ser añadir otra capa. Desde aquí, añadir feature type, perdón. Se me abre este diálogo que me dice, vale, estás abriendo una nueva capa, ¿cómo quieres que se llame la capa? Pues le voy a llamar otras aguas. O a lo mejor, si quisiera, aguas, lo que fuera. Entonces todos los que no pasen el test. Todos los que no pasan el test ahora, voy a coger y lo voy a conectar aquí. Otras aguas pasan aquí. Aquí pues otra cosa que es que la definición de los atributos del esquema es automática. Quiere decir, se conecta automáticamente, todo lo que modifique antes, lo va a poner aquí, lo va a poner automáticamente, todo lo que vaya modificando. Puedo hacer las mismas transformaciones de esquema que hice antes manualmente, la puedo hacer también mediante atributos. Por ejemplo, utilizando el atributo transformadores, mediante transformadores. Gracias, Camila. Yo como no me escucho al hablar, puedo coger el atributo que se llama tipo 021, ahora le llamo responsable. El atributo que se llamaba tipo 023, ahora le llamo contacto. Esto es exactamente lo mismo que hacía antes al poner las flechitas con un transformador. La ventaja es que esto está, la información se está poniendo dentro del transformador, no a través de la interfaz gráfica. Entonces lo puedo volver a utilizar con otros, o a lo mejor si me quito el reader, pongo otro reader, el writer, perdón, quito la capa de destino, pongo otra capa de destino, me sigue igual, etcétera. Los nombres de los transformadores entonces nos dicen qué es lo que hacen. El atributo rename se nombra un atributo. Voy a poner ahora, por ejemplo, el attribute remover, que como nos podemos imaginar lo que hace es eliminar atributos. Le digo, por ejemplo, que elimine estos dos niveles de aquí, códigos, que no sé lo que significa. Vale, veamos, como ya tengo menos atributos en destino, voy a quitar un par de ellos. Estás construyendo tu estructura de destino. Estoy construyendo exactamente. Este de aquí, me lo quito. ¿Qué más? Voy a añadir atributos que hago con el attribute creator. El attribute creator lo pongo aquí y le digo, quiero añadir un atributo que se llame autor. Y le vas a dar de valor por defecto mi nombre. Quiere decir, yo soy el autor de la capa esta. Un poco egocéntrico. Puedo utilizar también otros transformadores, tipo el timestamper. Lo que hace es poner la fecha de creación. Me dice, ¿qué quieres hacer? Poner un atributo que se llama una fecha. Formato de la fecha y hora. Hora, el nombre del atributo. Pues le voy a llamar fecha edición. Y veo como automáticamente se modifica en destino. Esto todavía está en rojo, ¿por qué? Porque sigue estando, puedo ver aquí en cualquier momento en cualquiera de los transformadores, dar la flechita y ver cómo se llama el esquema que tengo en cada uno de los transformadores. Tiene que estar en mayúsculas y aquí en minúsculas. ¿Cómo hago? Debe cambiar de uno por uno, cojo un transformador que se llama bulk attribute renamer. Tenemos transformadores para todos. Hay transformadores para todos, hay un montón de transformadores. Más de 400. Más de... sí. También creo que, no sé, este año creo que hay 485, una cosa así. Veo cómo al poner el attribute renamer, ya me puso ahora todos los nombres están en minúsculas y automáticamente se me pone. Y vale, y otros muchos transformadores que podría utilizar. Para poner los transformadores, o bien los escribo aquí directamente, como estaba haciendo yo, attribute no sé qué. No hay que aprender de memoria, ¿no? No hay que aprenderse de memoria. O bien cojo aquí en la galería de los transformadores y veo, por ejemplo, tengo aquí los transformadores de infraestructura para decir el renamer, el creator, el copier, el cloner, creator, hay un montón de ellos. ¿Y la descripción de transformadores están? Y la descripción de los transformadores está aquí abajo. Por ejemplo, puedo ir al timestamper y ver aquí ayuda. Dice, pone lo que está haciendo el transformador. ¿Qué más quería hacer yo? Ah, bueno, eso. Le doy a ejecutar el proyecto y automáticamente me pasa todo lo que estoy haciendo a la capa de destino.
veo aquí los numeritos son el número de polígonos. Bueno, digo polígonos, en este caso son polígonos, pueden ser de polígonos o lo que fuesen. Veo como de la capa de polígonos de aguas de yo 131 y luego los distribuyó en función del filtro que pasaron del tester. Hubo 99 que fueron a la capa de piscinas y 32 que fueron a la capa de otras aguas. Y en el camino de otras aguas pasaron por todos los transformadores que fueron haciendo diferentes operaciones. Y esa es la manera que tengo. Y esto lo puedo hacer eso así manualmente, lo puedo hacer más dinámicamente. Otra cosa que podría hacer, por ejemplo, sería coger aquí, poner el nombre de la tabla, directamente el nombre, un atributo. Entonces, ahora no voy a crear una sola tabla, sino voy a crear un montón de ellas. Cada uno de los valores del nombre va a crear una nueva tabla. Bueno, y muchas cosas que se pueden hacer con transformación del esquema. Parece que seguimos, Camila. Sí, muy bien. A ver. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer transformaciones de atributos. Con esto me refiero a dos cosas: editar, añadir, modificar atributos o cambiar los valores de los atributos. Por ejemplo, con el atributo de copiar, con ese transformador, puedo copiar atributos. Con el attribute creator, como mostraba Francisco en el ejemplo, puedo crear atributos, o con el attribute keepa puedo seleccionar qué atributos quiero conservar en un flujo de transformación. Los valores, además de estos atributos, podemos calcularlos. Podemos, por ejemplo, de una cadena de texto puedo tomar un texto intermedio, puedo quitar ese valor, puedo acortar, puedo añadirlo o puedo modificar el texto. Ahora vamos a mostrar un ejemplo para... Vamos a mostrar un ejemplo que hicimos ahora de transformación de atributos, de transformación de los valores del atributo, que hicimos con un ejemplo con los mismos datos de antes de las cuencas fluviales y ríos. Entonces por eso es un título un poco creativo. ¿Guardar cambios? No. Bueno, mira, voy a hacer una cosa en este ejemplo. Para ir más rápido directamente, lo voy a coger y lo voy a cargar de la carpeta. Esta carpeta de aquí, lo puse aquí, proyecto ríos, tengo el archivo. Bueno, este archivo FMW es el archivo de proyecto de SM. Al arrastrarlo directamente, me lo abre SM. Vale, esto es lo que digo un proyecto de SM, esto es lo que digo el flujo de trabajo de datos, de mis datos de origen a destino, que luego puedo automatizar o cambiar los datos de origen, cambiar los datos de... Cambiar la ruta y modificar el flujo, si a lo mejor una cosa que no me gustaba, o cambiar mi esquema de origen, pues cambio el esquema de origen, lo que fuese. Eso todo es lo que guardo y lo que vuelvo a reutilizar después. ¿Qué quiero enseñar aquí? Vale, tengo este archivo de... Bueno, estoy aquí leyendo dos shapes, uno de marcaciones hidrográficas, veo aquí la carpeta, este de aquí, y luego el de masas superficiales, son los ríos. Y tengo también en mi carpeta de origen un archivo de Excel, donde tengo una columna de marcaciones, un código, y en la otra cuencas, el océano en el que desemboca, océano o mar, en el que desemboca cada uno de los ríos. No solamente puedo leer los datos a través de readers así, sino también puedo leerlos mediante transformadores a veces. En este caso es lo que hice, por ejemplo. Leí, mira, vamos a abrir esto aquí. Desempaqueto los esquemas de aquí. Cogí este joiner, lo que hace es leer un Excel, el Excel que os acabo de mostrar, y en función de que el campo code de mar del origen y code de mar de destino sea el mismo, me va a añadir un campo que se llama cuenca. Veo aquí aquí tengo tres atributos y aquí me aparece otro cuarto que es cuenca, que es el que hice yo a través de la unión. Y este de Match Record que me dice el número de elementos que se juntaron. Entonces con el transformador joiner puedo especificar en qué punto de la transformación, de flujo de transformación, necesito abrir un fichero o leer un nuevo formación. Sí, lo que estoy haciendo es hacer una unión, la operación de join de una base de datos. Con el Spatial Filter lo que hago es un Spatial Join. Uno los atributos en función de su posición. En este caso pues tengo los ríos y las demarcaciones, y estoy haciendo que mire si se intersectan. Y si se intersectan, van a pasar a este puerto PAST, donde veo que tengo, además de los atributos heredados de aquí, tengo también los atributos heredados del otro lado, del masas superficiales. Code más sub, non más sub, categoría.
Todo esto lo puedo ir haciendo de una manera dinámica y ver lo que estoy haciendo. ¿Qué más? Veo cómo entra de un lado un flujo, sale del otro. Lo que sale por aquí va a este transformador que se llama CSMAP Reprojector. ¿Qué va a hacer? Reproyectar. Reproyecta mis datos de origen que vimos antes que estaban en latitud longitud y los cambio, leo automáticamente el sistema de coordenadas de origen, no lo especifico, lo leo del future, lo leo del origen y le digo quiero que nos pongas en UTM-29N. ¿Por qué? Para ponerlos en metros, porque me interesa después con el length calculator, que es otro transformador, calcular la longitud de los segmentos de los ríos. Cojo cada uno de los segmentos de los ríos, calculo su longitud, lo pongo en el atributo longitud ríos y lo multiplico por 10 elevado a menos 3 para que en vez de metros fueran en kilómetros. Veo, aquí abajo como se me puso este atributo longitud ríos. Este atributo longitud ríos voy a jugar ahora con él y voy a decirle dentro del Statistics Calculator, decirle que los agrupe los segmentos por cuenca y después calcule estadísticas, el número de ríos, el número de segmentos y la suma de las longitudes. Cojo con otros transformadores, por ejemplo el string changer, le digo que coja el atributo que lo tenía en mayúsculas, que lo ponga en formato de título. ¿Por qué? Porque es más obvio luego para trabajar con él. El attribute rounder hace el redondeo de decimales y luego aquí con el string concatenator hago transformaciones de cadenas. Cojo aquí y digo vale, pues llamo los atributos de antes y lo genero en un atributo que se llama resultado, que le voy a mandar a escribir en un archivo de texto. Le doy a ejecutar, abro mi formato de mi carpeta de destino y puedo ir viendo cómo van pasando los cosas de un lado para otro, hacen los filtros espaciales, llega al final, se escribe y me escribe un archivo de texto. Abro el archivo de texto y veo el formato el resultado del análisis que hice. Pues calculé que para el Atlántico hay 7.000 ríos y tienen 50.000 kilómetros, más de 50.000. Y en el Mediterráneo hay igual 3 veces menos ríos, pero solamente tienen la mitad de kilómetros, quiero decir, son más largos. Y esto, bueno, yo lo digo, pues en un formato de texto lo podía poner en lo que me dé la gana. Pero es la manera que tengo, lo que quiero decir aquí es eso, que con FME puedo hacer análisis de los atributos, puedo modificar sus valores, puedo jugar con ellos, unirlos, desunirlos, etcétera. Francisco, una pregunta. Tenemos un transformador que se llama Reprojector. ¿Cuál es la diferencia con el CSMAP Reprojector? La diferencia es la librería que estoy utilizando. Aquí utilicé el CSMAP Reprojector, que utiliza la librería CSMAP, que es una librería de reproyección de sistemas de coordenadas abierta que hay, que está muy bien, que está muy actualizada y que nosotros recomendamos de hecho utilizar. Y el Reprojector utiliza la librería que viene incluida en FME y me fío más el CSMAP. Otra cosa que quería comentar, mira por ejemplo aquí, a ver, voy a hacer zoom para acercarlo. En las masas en los ríos había 9.500 ríos, 9.590 y por el puerto Paz solo pasaron 9.588. Quiere decir que hubo dos que fueron o a failed o a rejected. Tendría que coger y averiguar. ¿Cómo hago esto? Pues cojo, voy aquí, conectar inspectores, esta conexión de aquí. La voy a desactivar para que no pase nada hacia adelante y veo todo lo que pasa por un lado, cómo se va poniendo y me lo va a decir. Me lo va a mandar a los respectivos inspectores y voy a ver qué pasó. El transformador inspector entonces abre la aplicación. El transformador inspector lo que hace es redirigir los datos al Data Inspector. Se me abre aquí el Data Inspector y puedo ver. Me va a abrir ahora los fichos estos de aquí. Entonces podemos hacer un control visual de lo que estamos haciendo, todo lo que voy haciendo lo voy poniendo de una manera gráfica, lo voy ejecutando, lo voy analizando lo que voy haciendo. Me interesa saber quiénes son estos dos de aquí. Ah, mira, los tengo aquí. Pues cojo ahora, hago zoom y veo este de aquí. ¿Y tú qué problema tienes? ¿Qué tienes? Tendría que coger, cargar los fichos con los que estoy cortando y me voy a dar cuenta de que está fuera, o a lo mejor me hace una intersección pura, o no lo sé. O a lo mejor tengo que validar la geometría, no es una geometría válida,
este tipo de cosas, de validaciones de geometría, para eso Figma también es una herramienta muy potente, permite a lo mejor, pues yo que sé, si tienes polígonos que se cruzan, que tienen lazos, o que tienen líneas que no se juntan, que tienes que hacer unas redes que las líneas no se juntan. Pero un control de calidad. Control de calidad. Hay un montón de transformadores también que están dirigidos hacia esas operaciones, que puedes hacer un montón de cosas con ellos. Muy bien, precisamente ahora vamos a hablar de las transformaciones geométricas. Efectivamente. Con FME podemos manipular fácilmente las geometrías. Por ejemplo, en este gráfico tenemos geometrías en 2D, las podemos llevar a 3D o viceversa. Podemos hacer operaciones espaciales utilizando los transformadores. Y bueno, creo que entramos directamente aquí a un ejemplo. Río abajo. Sí. Los nombres de los ejemplos los puse ayer, la verdad no estaba... ¿Muy inspirado? No lo sé, igual demasiado. Vale. Tengo aquí mis datos de origen, puedo volver a verlos en el Data Inspector otra vez. A ver, Data Inspector, y lo pongo aquí en una nueva pestaña. A ver, no sé si le di bien, creo que lo voy a dar, volver a dar. Vale, sí que le había dado bien. Me ha tardado en aparecer el diálogo. Vale, bueno, veo, estos son los ríos, que los que analicé antes. ¿Qué más tengo? Esta ventana de este archivo, un archivo de ASCII, es un archivo raster, un grid. Le doy a aceptar y veo dónde están las cosas aquí. Pues tengo un ASCII, puedo ver aquí abajo si veo, pues mira, no tienen el sistema de coordenadas, pero yo sí que puedo ver aquí abajo en la ventanita de abajo a la derecha en qué rango me estoy moviendo. Ya veo que estas coordenadas de aquí son UTM, no son coordenadas en latitud longitud, y sin embargo estas de aquí, las de los ríos, si veo abajo a la izquierda, a la derecha, perdón, veo que son latitud longitud, y también me lo dice el sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque Shape almacena el sistema de coordenadas, estas cosas dependen del formato de origen. ¿Qué otra fuente de datos voy a utilizar? Voy a abrir una capa de una base de datos que tengo guardados mis datos en PostGIS. Tengo que decirle, pues le digo dónde está mi conexión, tengo mi conexión guardada, puedo guardar la conexión para no tener que autentificarme cada vez. Y le digo, vale, ábreme la tabla provincias y me da carga aquí automáticamente. Vale, esta tabla de provincias, bueno, no tiene mucha historia, no hay mucho más que decir, son provincias. Vale, tengo un nombre de provincias, aquí la tabla de atributos, etcétera. Voy a cargar todos estos datos dentro del Workbench. Me abro un proyecto en blanco. Nope. Y, a ver, nuevo reader. Leer de PostGIS, conexión, y luego esta historia de que las conexiones las puedo guardar está muy bien, no solamente para no tener que autentificarse cada vez, sino también para compartir las conexiones con a lo mejor con otra persona de mi organización, o que solamente quiero dar puntualmente derechos para leer algo, etcétera. Vale, se me carga aquí la tabla de PostGIS. Voy a leer también el shape, igual que siempre. Shape, digo dónde está en la carpeta geometrías. En geometrías, acepto. Todo. Y el otro era el de ASCII, que lo debo tener aquí, no. A ver, tengo 200 carpetas abiertas como siempre. Bueno, ya se me cargó el shape y ahora pongo aquí el ASCII. Arrastro y acepto. Vale. Pues ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver, primero de todo, coger bueno, ya vimos como ya los inspeccionamos en el Data Inspector. Voy a coger y voy a filtrar las provincias, igual que antes. Coger con un tester, hay otros muchos transformadores para hacer filtrados, pero el tester es el más práctico. No, además la fama. Si tiene fama es porque agua lleva. Y puedo poner diferentes criterios, por ejemplo le voy a decir que contiene o que empieza por ASTU,
No sé si dije antes cuando mostré el MDT, No que era... Bueno, el MDT este que mostré antes... Este de aquí es de Asturias. Entonces por eso voy a filtrar la provincia, decirle que sea Asturias. ¿Qué voy a hacer después? Después con esta provincia y todos los ríos voy a cortarlos, voy a hacer una operación espacial de recorte. Lo hago con el clipper. El clipper tiene dos puertos de entrada, uno clipper, que es el que dice los límites, el que dice con qué se va a recortar, y otro dice qué se va a recortar, es el clipper. Vale, y tiene una serie de puertos de salida, inside, outside, y va a salir lo que pueda. Igual que antes, podría coger botón derecho, añadir inspectores y mandarlos a inspectores. Y así vería lo que está pasando. Que le debería ejecutarse. Como va pasando una cosa, van pasando los clipes por un lado, solamente pasa una provincia, se va haciendo, la mayoría de las cosas van a quedar outside y todos se van a quedar inside. ¿Os acordáis antes que dije que teníamos una historia que era que el raster estaba en UTM y los otros estaban en longitud-latitud? Pues lo que voy a hacer va a ser reproyectar uno de los dos datasets, uno de los dos datos para poder jugar con ellos. Mira aquí, este es el recorte que estoy haciendo. Como Asturias ahora va a tener un color algo diferente. No dije bonito, dije diferente. Vale. Bueno, como estamos en sistemas de coordenadas diferentes, pues ¿qué tengo que hacer? Reproyectar primero. Igual que antes, cojo el CSMAP Reprojector. Me dice, ya sabe él que están en la longitud, le voy a decir que los ponga en TR69 y 29, que son los que estaban, es el sistema de coordenadas en el que estaba mis datos de ASCII. Y ahora voy a superponer los datos del raster, los voy a poner los ríos, los superponer con el raster y voy a extraer las alturas del raster. Pues cojo, genero aquí, este se va a venir al puerto lines y este es el puerto Draves. En este puerto entran las cosas que van sobre las que voy a superponer y en este las que van a ser superpuestas. Tengo que darle una tolerancia y todos nos van a decir un montón de parámetros que tengo que saber lo que están haciendo. Y lo que tengo aquí lo podría superponer directamente. ¿Qué pasa? Que lo voy a intentar mostrar después en un PDF. A ver, vamos a poner writers, añadir writer, PDF, Adobe PDF, 3D. El PDF es un formato magnífico para mostrar cosas en 3 dimensiones a gente que no tiene ni idea de cómo se abre un formato en 3 dimensiones. Le digo aquí, puedo poner la definición de antes, el esquema, lo pongo aquí directamente. A ver, vamos a hacer un poco más despacio. El nombre del PDF, está bien como está. Y lo conecto. Aquí. Un poco creativo podría ser, Francisco. ¿Quién, yo? Sí, leía. Tengo creativo con los nombres de los ejemplos. Otra cosa que voy a hacer antes de darle a ejecutar, vamos a poner también un scaler. Un scaler es un transformador que vale para escalar. Lo que voy a hacer va a ser decirle que multiplique las zetas por 20 para que sean más visibles, porque si no me va a quedar prácticamente plano para cambiar la escala de las zetas y la escala de la escala de superficie. Vale, le di a ejecutar y ahora voy viendo cómo va pasando las cosas de un lado a otro. Francisco, ¿qué transformadores tenemos para hacer otras operaciones espaciales? Hay multitud de transformadores para multitud de operaciones espaciales. La manera más fácil que tengo es ir aquí a las categorías y ver, por ejemplo, Geometric Operators y ver aquí, pues por ejemplo, el Clipper lo utilicé para construir donuts a partir de polígonos, hacer intersecciones, etiquetas, construir polígonos otra vez a partir de polilíneas,
los overlays para hacer superposiciones de líneas, puntos, áreas, todo lo que quiera. Un montón de ellos. Snapper también de hoy. El snapper para hacer ajustes. ¿Qué más? Bueno, veo que se acabó la transformación, como después del clipper de los ríos que estaban en Asturias, solo eran 370 de todos los que había antes. Y se me creó este archivo, eso, creado a las 17:45, Camila. Muy bien, vamos bien en tiempos. No sé yo. Seguimos. Aquí, eso, tengo aquí mis ríos de Asturias, donde puedo ver que más o menos, si me fío de la forma, casi todos bajan al mar, lo cual no es mala señal. Vale. Y multitud de cosas que podría hacer. Qué bien, qué fácil es escribir en un... Los PDFs son maravillosos. Sí. ¿Qué más? Seguimos, que nos queda todavía un tipo de transformaciones. Transformaciones de sistemas de coordenadas. Bien, hasta ahora ya hemos visto cómo en el primer ejemplo, en el demo 1, era la demo 1, que con FME automáticamente se puede, FME automáticamente reconoce, es inteligente y sabe qué formato necesita, qué tipo de transformación, qué tipo de sistemas de coordenadas. Y bueno, con FME se pueden reproyectar con precisión estos sistemas de coordenadas. FME contiene más de 5.000 sistemas. Si no hay un sistema específico, se los puede añadir sin ningún problema. Y bueno, hasta ahora hemos visto ya el transformador CSMAP reproyector, el reproyector. ¿Tenemos alguno más para hacer reproyector? Tenemos un montón de reproyectos. De hecho, lo que decíamos, la categoría de transformadores, hay una categoría sola que se llama reproyectors, o ¿cómo se llama, no? Sistemas de coordenadas. Coordinate Systems. Muchas gracias. Aquí estamos. Y nos marca 20 allí, ¿no? Sí, un montón de ellos. Pues a lo mejor si quiero utilizar la galería de sistemas de coordenadas de R, pues utilizo el R Reproyector. El CSMAP utiliza la librería CSMAP, como digo. Yo que sé, quiero reproyectar solamente un atributo, no las geometrías, cojo el atributo reproyector. Un montón de ellos. Y esto sería utilizando transformadores. Lo que no decimos, o que no dijimos ahora, estas transformaciones de coordenadas utilizando transformadores llamamos transformaciones explícitas. Y luego están las transformaciones de coordenadas que hicimos, por ejemplo, en el primer ejercicio, en el que escribimos de shape a KNL, que lo hicimos implícitamente. Quiere decir, nosotros no dijimos en ningún momento que había que transformar, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabe que lo tiene, porque sabe que para escribir en KNL tiene que poner el sistema de coordenadas que fuese. También llamamos transformaciones implícitas si especificamos nosotros directamente aquí, en el parámetro sistema de coordenadas del reader o del writer, el sistema de coordenadas. Por ejemplo, queremos decirle que lo transforme automáticamente todo lo que vaya a leer, lo transforme del reader aquí a 25829. Pues nos hubiéramos ahorrado poner después de CSMAP reproyector, si lo ponemos en el uno y en el otro. Y en el writer pues también podemos poner un sistema de coordenadas y también todo lo que escriba lo va a poner ahí. No sé qué otra. Sí. Y decíamos, bueno, y las reproyecciones que hay en las rejillas hay un montón de ellas tal, y si todavía no me son suficientes, pues podría incluso coger y añadir mis propias rejillas o buscar, quiero editar algunas de las rejillas que existen, etcétera. Tengo también una galería de sistemas de coordenadas, donde tengo cada uno de los sistemas de coordenadas, y tengo también, por ejemplo, y puedo ver las características, pues yo que sé, el desplazamiento, la precisión, etcétera. Y también una galería de transformaciones donde tengo todas las reproyecciones posibles que hay que vienen por defecto. Y no lo sé, vamos a poner como IGN, siempre me salen los franceses, excepto este de aquí. IGN, Instituto Geográfico Nacional. Vale. Bueno, pues yo creo que lo vamos a... bueno, espera, que nos queda todavía un par de cosas. Sí, información muy importante. Bueno, eso, como os contamos. Bien, nuestros próximos eventos. Tenemos el FM World Tour 2016. ¿Qué vamos a contar en el FM World Tour? En el FM World Tour vamos a contar novedades de la versión 2016,
Y vamos a contar con ponencias de usuarios de FME que van a decirnos qué proyectos están haciendo con FME, en qué lo están utilizando en sus organizaciones, para qué están haciendo. Eso es, el FME World Tour es la reunión ideal de usuarios de FME para compartir conocimientos, para compartir experiencias con FME. Nuestras citas son el 13 de abril en Barcelona y el 14 de abril en Madrid. Les dejamos ahí el enlace. Tenemos enlace y si todavía no estáis matriculados, por favor, estáis más que invitados a venir. Contamos con vuestra presencia. Decimos que si todavía no conocéis FME, pues es el lugar ideal para hacerse una idea de qué está haciendo la gente, etcétera. Y bueno, si vamos a contar la versión 2016, os fijasteis que en el webinar utilizamos FME 2015. Para el World ya vamos a estar trabajando con 2016. También queremos dejarles nuestro enlace de nuestros cursos de formación que ya están online y la puedo pasar también por el chat ahora mismo, y también este es nuestro enlace de YouTube donde encuentran todos nuestros webinares grabados, también lo vamos a poner allí. Y bueno, nuevamente invitarles, tenemos ahí es un webinar pasado, ¿no? Sí, está allá por la sombra. El último, esto lo hicimos en diciembre de 2015. Y nuestro webinar semanal también. Periódicamente hacemos de vez en cuando algún webinar y los ponemos en nuestro canal de YouTube de las grabaciones. Y podemos organizar también nuevos a pedido de... Y podemos organizar nuevos, vamos a intentar. Por cierto, ¿le dimos a grabar el webinar? Yo espero que sí. Sí. Y bueno, por favor, pónganse en contacto si tienen cualquier pregunta a fm@conterra.de. Quedamos a su completa disposición. Esperamos que este webinar les haya gustado. Y nada. Y muchas gracias por escucharnos y por asistir.